Muy buenas noches, mi nombre es Julio Jiménez de la especialidad de informática y esta noche les voy a hablar un poco sobre la estructura interna del computador. Placa base o tarjeta madre. Es una tarjeta de circuitos impresos que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un software básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. Funciones son básicamente las que realiza toda tarjeta madre o placa base. Son varias y todas importantes y fundamentales para conseguir el funcionamiento y optimizar cualquier ordenador. Es decir, es una placa que contiene un circuito impreso y el cual van conectados todos los componentes que conforman una computadora. Entre esa serie de circuitos integramos que tienen instalados este chipset, que es el centro de conexión entre la computadora, la memoria RAM, los buses de expansión y otros dispositivos. Fuente de poder. Es un componente del computador que se encarga de transportar una corriente eléctrica alterna en una corriente eléctrica continua, transmitiendo la corriente eléctrica imprescindible y necesaria a los ordenadores para el buen funcionamiento y protección de estos. Se hace referencia al sistema que otorga una electricidad imprescindible para alimentar a estos equipos como ordenadores o computadoras, generalmente en las PCs de escritorio, ya que se cita la fuente de poder se localiza en la parte posterior del gabinete. Disco duro. Un disco duro, también denominado como un disco rígido, es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil, porque los contenidos almacenados no se pierden, aunque se encuentren energizados, y se emplea un sistema de grabación magnético para guardar los datos digitales. Estos discos duros son dispositivos que almacenan cualquier tipo de datos en los que podamos almacenar cualquier tipo de información digital, ya sean fotografías, videos, archivos de texto o programas informativos, entre otros. Procesador. Es el cerebro del sistema. Justamente procesa todo lo que ocurre en la PC y ejecuta todas las acciones que existen. Cuanto más rápido sea el procesador que tiene una computadora, más rápido se ejecutarán todas las órdenes que le den a la máquina. Este componente es parte del hardware de muchos dispositivos, no solo de tu computadora. Es el cerebro de un ordenador, capaz de leer e interactuar las señas que le manda el usuario a través de distintos componentes y resto de aplicaciones. Tarjeta de video. Tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, entre otros nombres, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que proviene de procesadores principal, CPU o UCP, y convertirlos en información que se pueda presentar a dispositivos tales como los monitores y los televisores. Esta tarjeta gráfica o también tarjeta de expansión de la placa base del ordenador se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, o sea, CPU, y transportarlas esta información comprensible y responsable al dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Unidad de DVD. La unidad de disco óptimo es la unidad de disco que utiliza una luz láser como parte del proceso de lectura o escritura de datos desde un archivo a discos óptimos a través de haces de luz que interpretan las refracciones provocadas sobre su propia emoción. Un DVD es un disco óptimo para el almacenamiento digital de imágenes, sonidos, videos y con mayor capacidad con un disco compacto de CD. Ventilador. Se usa para la refrigeración de la computadora para eliminar el calor residual producido por los componentes del ordenador, para mantener los componentes dentro de los límites de la temperatura del funcionamiento permitido. Los componentes que son susceptibles al mal funcionamiento si se sobrecalientan, incluyendo circuitos integrados como unidades de procesamiento central, CPU, chipsets, tarjetas gráficas y unidades de disco.
Ranura PCI. Una ranura PCI, por lo tanto, es una especie abierta a una placa madre, también conocida como placa base o tarjeta madre, que se usa para conectar tarjetas de expansión. La ranura PCI también puede recibir la tarjeta de red, adaptador de red o placa de red, por mención o posibilidad. Este componente sirve para que la computadora se conecte a una red informática. Es decir, es un bus estándar de computadoras para obtener dispositivos preferidos directamente a la placa base. Estos dispositivos pueden ser circuitos integrados ajustados en estas llamadas dispositivos planares en un especificación PCI. Ranura IDE es un estándar de interfaz para una conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos y de unidades ópticas que se utiliza el estándar derivado ATA y el estándar ATPA. Las unidades IDE se utilizan ampliamente en computadoras personales y su capacidad varía de 40 megas a 1 giga. La unidad se conecta a través de un cable de tipo cinta plana de 40 líneas a un adaptador de computadora central ID, con frecuencia llamada controladores ID, que se enchufa en una ranura de expansión en el computador personal. Ranuras SATA. Son ranuras de expansión de la placa madre de un ordenador en las que se pueden conectar tarjetas de sonido, de video y de red. Es una conexión en serie. Es un cable que un mínimo de 4 alambres que crea una conexión de punta a punta entre estos dispositivos. Tarjeta de expansión. Es una serie de circuitos, chips y puertos integrados en una placa plástica, la cual cuenta con un conector lineal diseñado para ser insertado dentro de una ranura o slot especial de la tarjeta principal. Esta tarjeta tiene un funcionamiento: aumentar las capacidades de la computadora en la que se instala, aumentar la capacidad del proceso de video, permitir el acceso a redes y permitir la captura de audio externa, entre otros. Estas tarjetas de expansión son dispositivos con diversos circuitos integrados y controladores que, insertadas en sus correspondientes ranuras de expansión, sirven para ampliar las capacidades de un ordenador. Tarjeta red, también llamada placa de red, es una clase de tarjeta destinada a ser introducida a una placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que esta máquina se sume a una red o pueda compartir sus recursos como documentos, la conexión a internet o a impresoras, por ejemplo. Tarjeta de sonido. Tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permiten la salida de audios, que controla con un programa informativo llamado controlador driver. Se usa para realizar contenidos multimedia, como videos, sonidos, juegos, animaciones. A esta también se les pueden alterar o poner altavoces, auriculares, micrófonos e instrumentos. Tarjeta USB. Una tarjeta USB es un pequeño dispositivo que se conecta al puerto USB del ordenador, originalmente concebido como un dispositivo de almacenamiento de memoria portátil. La tarjeta USB realiza muchas más funciones en la actualidad. También se conoce como una unidad de memoria, una unidad de flash o una ficha. El USB está capacitado para detectar e instalar el software necesario para el funcionamiento de tales dispositivos. Bus de datos. El bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de un ordenador y entre otros ordenadores. Está formado por cables y pistas en un circuito impreso.
dispositivos como residencias o considerados además un circuitos integrados. Estos buses tienen una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a una unidad central de procesamiento o, mejor llamado, CPU. Cable de datos ID. El cable ID es un tipo de cable generalmente gris que se utiliza para conectar un conector ID de la placa madre hacia un dispositivo de almacenamiento, especialmente discos duros y unidades de discos ópticos. Como el ID es un estándar de interfaces para la conexión de diferentes dispositivos que almacenan macizos datos a estas unidades. Cable de datos SATA. SATA es una sigla que refiere el serial. Se trata de una interfaz que, en el terreno de la informática, permite transferir información entre la placa base, también llamada placa madre, y diversos dispositivos de almacenamiento, como una unidad de disco óptimo o una unidad de disco rígido o duro. Esto permite transferir información entre estas mismas placas para así llegarla a la unidad de disco. Disipador. Es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la ley cero de la termodinámica, transmitiendo el calor de la parte caliente que se le desea disparar al aire. Es un instrumento que tiene la función de bajar la temperatura de algunos componentes eléctricos que tienen nuestros ordenadores. Y bueno, esto fue todo. Gracias por esta es mi lección. Muchísimas gracias por su atención.